Comienza En el Día del Señor con el Padre Carlos Peteira. Saludamos a todos nuestros amigos de Una Voz para la Familia en el Día del Señor. Soy el Padre Carlos desde nuestra parroquia del Carmen, aquí en Meneses. Este domingo tercero ya de Cuaresma, la liturgia nos trae las lecturas del libro del Éxodo en el capítulo 3. Nos va a traer también la lectura del apóstol Pablo en la primera carta del apóstol a los Corintios en el capítulo 10 y el Evangelio de San Lucas en su capítulo 13. Hermosa la primera lectura, uno de los textos sin duda más importantes del Antiguo Testamento, cuando el Señor se le manifiesta, se le revela a Moisés en aquella zarza que ardía sin consumirse. Es curioso cuando uno quiere entrar, por ejemplo, a una mezquita, que es donde rezan los musulmanes, todos los de familia árabe más bien, uno no puede entrar en esas mezquitas que están todas alfombradas, todo el suelo está alfombrado, sin quitarse las sandalias, sin quitarse el calzado, porque es un lugar sagrado y entonces no podemos entrar con ese calzado contaminado, por decir así. Lo mismo le pide el Señor a Moisés desde la zarza que ardía sin consumirse. Moisés se va acercando, ve ese fenómeno extraordinario, fuera de lo común, cómo ardía ese arbusto y no se consumía, y cuando se acerca a la zarza escucha una voz de adentro que le dice el Señor: Moisés, quítate las sandalias porque estás pisando un lugar santo. Es una actitud del alma. Quitarse las sandalias significa realmente entrar en el espacio de Dios, en el encuentro con el Señor, en la presencia en la que Dios lo llena todo. Es el ámbito en donde se manifiesta todo el poder de la divinidad. El Señor nos pide que nos quitemos las sandalias, es decir, que dejemos a un lado las estructuras humanas, los criterios humanos, la estrechez de nuestra inteligencia y de nuestro corazón para entrar en comunión con el Señor. Así tenemos que entrar, por ejemplo, en el templo, aun sea una iglesita muy humilde, una capilla muy simple de campo, o en la parroquia o en el templo quizás más lujoso y más adornado en el mundo, o en la Basílica de San Pedro, no importa. Lo importante es el lugar en el que el Señor está presente. Es el lugar en el que el Señor derrama sobre nosotros sus gracias, y es allí donde Él se nos manifiesta. Dice uno de los grandes obispos franceses, el cardenal Pi: nuestras grandes ciudades serían insoportables a la mirada de Dios si junto con tantos misterios de iniquidad y de corrupción no hubiese misterios de fervor y sacrificio. Contrapesando tantos otros lugares de reunión donde se respira una atmósfera tan contaminada, donde llena los pulmones una generación cadavérica, la Iglesia bendice los lugares sagrados para que al menos allí pueda respirarse un aire puro y bienhechor. Es tomarnos en serio las cosas de Dios, es ser custodios de los lugares santos, de los tiempos santos, de esos encuentros con el Señor de los cuales el alma se beneficia, y solamente allí encontramos esa gracia para crecer y santificarnos. Por eso Jesús en el Evangelio hablaba en este capítulo del Evangelio de San Lucas que mencionábamos sobre tomarnos con toda seriedad y respeto nuestro trabajo espiritual. Él buscaba en aquella higuera frutos y no los encontraba, y entonces propone podar esa higuera, acabar con ella, porque ¿para qué vamos a seguir malgastando la tierra? Significa que cada uno de nosotros, respondiendo al amor de Dios, respondiendo a las gracias que el Señor nos da, nos tomemos con toda seriedad nuestro trabajo espiritual, nuestra consagración incondicional
a la gloria de Dios. Habrá que airear nuestras almas, arrancar todo aquello que sea un obstáculo, purificándonos de miradas y esquemas humanos. Aprovechemos este tiempo de Cuaresma. También es un tiempo para entrar sin las sandalias, descalzarnos, porque estamos en un tiempo sagrado. Tomémoslo con una gran profundidad, con un gran respeto, con inmensa gratitud a esa gracia que el Señor nos ofrece en este tiempo cuaresmal para entrar entonces bien dispuestos al tiempo de Pascua. Que Dios los bendiga. Hemos presentado En el Día del Señor con el Padre Carlos Peteira.